Aunque las películas y libros de Harry Potter se lanzaron hace algún tiempo, aún hay una sed insaciable de más contenido para los fans en todos niveles. 7 libros y 8 películas puede sonar a mucho, pero es menos cuando se reparte en prácticamente 30 años. El primer libro se publicó el 26 de junio de 1997. El último libro salió en el año 2007. Y han llegado unas cuantas películas y uno que otro artículo por ahí publicado. Hasta historias como precuelas, pero en general el lore extendido del mundo mágico es hasta cierto punto limitado. Pero no significa que no haya nada. Por eso hoy vamos a analizar esta lista del contenido publicado y certificado por J.K. Rowling. Si creen que conocen el mundo de Harry Potter, están a punto de conocerlo más. Empecemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Como les acabo de decir, hoy vamos a entrar en detalle en todo el lore extendido publicado por J.K. Rowling. Siento que esto es algo importante, ya que el contenido que ella publicó es el que verdaderamente se considera canon. El internet está lleno de publicaciones de fans, y muchas están muy bien escritas, son emocionantes y a veces superan al material original. Sin embargo, aquí nos interesan los hechos, y en este caso, para que algo sea canon, depende de que haya sido publicado por la autora original. Este video explorará varios artículos, historias cortas y otros contenidos que expanden el universo de Harry Potter, desde biografías de personajes y descripciones de criaturas mágicas hasta la historia de ubicaciones mágicas e instituciones. El lore extendido está un poco revuelto, pero hice un esfuerzo para dividir todo esto en categorías: Hogwarts y entidades relacionadas, personajes y familias, criaturas mágicas, pociones y hechizos, cultura del mundo mágico y ubicaciones del mundo mágico. Y esto es solo la primera parte, ya que hay muchísimo contenido del cual hablar. Hoy nos vamos a enfocar en Hogwarts y entidades relacionadas. Ya hablaremos de lo demás después. Por cierto, en cuanto a los temas de los que he hablado mucho en el canal, les daré solo un breve resumen y les compartiré en dónde encontrar la versión completa de toda esa explicación. También debo decirles que casi todo esto está disponible en harrypotter.com. Así que siéntense, relájense y disfruten. Historias fantasma. No les sorprenderá escuchar que Rowling, que escribió 7 libros de Harry Potter en 10 años, generó una gran cantidad de información. Historias, tramas, personajes, y algunos de ellos no llegaron a las versiones finales de los amados libros. Con el tiempo, estas piezas de información secundaria se han convertido en historias fantasma. En este artículo, Rowling habla del concepto de estas tramas, da detalles de los contextos e historias de personajes secundarios y terciarios que se desarrollaron pero no se incluyeron en los libros de Harry Potter. A lo largo de los 17 años en los que planeé y escribí los libros de Harry Potter, sin mencionar Quidditch a través de los tiempos y Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, además de los cuentos de Beedle del Bardo, generé una gran cantidad de información del mundo mágico que nunca apareció en los libros. Me gustaba saber estas cosas, afortunadamente, porque no podía impedir que mi imaginación lo escupiera todo. Frecuentemente, cuando necesitaba arrojar algún detalle, ya lo tenía listo por todo lo que había desarrollado. También varias veces desarrollé tramas para personajes secundarios o hasta terciarios que para nada eran necesarias. Lo doloroso fue tener que sacrificar historias de personajes que eran más importantes por el bien de la historia. A todas estas les llamo historias fantasma, mi propia expresión para todas las historias que no se contaron, pero que son tan reales para mí como lo que llegó al final. De vez en cuando he tenido una conversación con algún lector y he mencionado parte de una trama fantasma. Se ven brevemente consternados, porque se preguntan si se perdieron algunas 20 páginas en algún lado. Me disculpo con cualquiera con quien haya accidentalmente causado esto. El problema, literalmente, está en mi cabeza. Si quieren ejemplos de estas tramas fantasma, revisen el video 10 historias abandonadas de Harry Potter. Plataforma 9 3/4. La plataforma o andén 9 3/4 es el lugar mágico de la estación King's Cross en Londres, oculto entre las plataformas 9 y 10, pero lo más importante es que es el punto de salida para el expreso de Hogwarts, el tren responsable de llevar a los estudiantes al colegio Hogwarts de magia y hechicería. En la historia de Harry Potter, Harry tiene éxito para llegar a la plataforma gracias a los Weasley.
Resulta que ahí se conocieron. En este artículo, J.K. Rowling se sumerge en los orígenes de la plataforma. Habla de que ella siempre tuvo la intención de que la plataforma fuera algo que existiera entre las plataformas Muggles. También habló de la idea de otras plataformas que podrían existir para viajes mágicos, como una plataforma 7,5 para viajes a aldeas mágicas o plataformas para eventos únicos. En cuanto a 9 3/4, fue algo que se le ocurrió de manera intuitiva y le gustó de inmediato. Al elegir el número para la plataforma oculta que llevaría a los jóvenes magos y brujas al colegio, decidí que elegiría un número entre los de las plataformas Muggles, claramente una fracción. Esto llevó a la pregunta sobre cuántas otras plataformas que tienen que ver con fracciones existen en King's Cross, y concluí que probablemente hay varias. Aunque nunca se mencionaron en el libro, creo que es posible que haya una versión del Expreso de Oriente que lleve a los magos a aldeas en Europa, digamos la plataforma 7,5, y que otras plataformas pueden abrirse según se requiera, por ejemplo para eventos importantes como conciertos de Celestina Warbeck. Revisen sus entradas para los detalles. El número 9 3/4 llegó a mí sin pensarlo mucho, y me gustó tanto que lo acepté de inmediato. Es el 3/4 lo que le da el toque. El Expreso de Hogwarts. Con una plataforma que es invisible, a la que los magos no pueden acceder, y vías que llevan a la escuela mágica en las tierras altas de Escocia, quizá no les sorprenderá escucharme decir que las vías hacia Hogwarts son inusuales, por decirlo menos. ¿Se han preguntado cómo se construyeron la plataforma y el tren en primer lugar? Y quizá lo más importante, ¿han considerado alguna vez cómo es que los estudiantes llegaban al colegio antes de que existiera el Expreso de Hogwarts? Resulta que el Expreso de Hogwarts vino a poner orden en el caos. Como sabemos, según los registros históricos y gracias a evidencia en algunos grabados en madera, los estudiantes de Hogwarts llegaban al colegio de la manera que prefirieran. Algunos usaban escobas, algo difícil gracias al equipaje. Algunos comandaban carretas encantadas y más adelante carruajes. Algunos intentaron aparecerse, frecuentemente con resultados desastrosos, ya que el castillo y sus terrenos siempre han estado protegidos por encantamientos antiaparición. También una variedad de criaturas mágicas eran opción. A pesar de los accidentes en estos medios de transporte, sin mencionar las veces en las que los muggles veían a los magos viajar hacia el norte, era responsabilidad de los padres que los hijos llegaran al colegio. Eso hasta que se impuso el Estatuto Internacional del Secreto en 1692. En este momento se convirtió en un asunto de urgencia encontrar un método más discreto para transportar a cientos de niños de toda Gran Bretaña a la escuela secreta en las tierras altas de Escocia. Se arregló que se usaran trasladores en puntos clave de todo el país. La logística causó problemas desde el principio. 1/3 de los estudiantes no llegaban cada año. Se perdían la ventana del traslador o eran incapaces de encontrar el objeto encantado que los transportaría al colegio. También está el desafortunado hecho de que muchos niños sufren mareos a causa de los trasladores, y la enfermería frecuentemente estaba llena los primeros días de cada año, una vez que los estudiantes susceptibles superaban la histeria y la náusea. El Ministerio de Magia admitió que los trasladores no eran la solución ideal para el problema del transporte al colegio, pero no lograron encontrar una alternativa aceptable. Volver al viaje no regulado del pasado era imposible, pero una forma más segura de llegar al colegio, digamos que una chimenea pudiera fácilmente conectarse a la red Flu, era algo que muchos directores no aceptaban. No querían vulnerar la seguridad del castillo. Llegó una solución atrevida y controversial, algo que sugirió la ministra de magia Otalin Gamble, quien quedó intrigada por las invenciones Muggles y vio el potencial en los trenes. No hay pruebas concluyentes que expliquen de dónde vino el Expreso de Hogwarts, aunque es un hecho que hay registros secretos en el ministerio que hablan de una gran operación que involucró 167 encantamientos desmemorizantes y el mayor encantamiento de ocultamiento hecho en Gran Bretaña. La mañana después de estos crímenes, una locomotora escarlata con sus vagones sorprendió a la población de Hogsmeade. No se habían dado cuenta de que también tenían una estación. Muchos trabajadores ferroviarios muggles pasaron el resto del año teniendo problemas con la sensación de que habían olvidado algo importante. El Expreso de Hogwarts pasó por varias modificaciones mágicas antes de que el ministerio lo aprobara.
A muchas familias de sangre pura les pareció un ultraje que sus hijos usaran transporte Muggle. Según ellos, era inseguro, insalubre y degradante. Pero el ministerio dijo que los estudiantes debían subir al tren o no ir al colegio. Las objeciones callaron. Los fantasmas de Hogwarts. A lo largo de los libros y películas, los fantasmas aparecen mucho, particularmente en el colegio, pero nunca descubrimos mucho sobre ellos como tal. Aquí es donde entra el artículo de Rowling sobre los fantasmas de Hogwarts. Describe cada una de las historias y papeles de los fantasmas en mayor detalle. Si alguna vez han querido aprender más de Nick casi decapitado, el varón sanguinario, la dama gris, el fraile gordo, el profesor Vinson, Myrtle, la Llorona, este es el artículo para ustedes. Rowling también comparte sus inspiraciones para estos personajes. Fueron experiencias personales y figuras históricas. Menciona también algunos conceptos iniciales para los fantasmas, entre ellos personajes que no llegaron a las adaptaciones finales de libros y películas. Había también un caballero negro, el sapo que dejaba ectoplasma en todo el salón, y un fantasma que me arrepiento de no haber usado. Su nombre era Edmund Grubb, y las notas junto a su nombre dicen: expiró en la entrada del gran comedor. A veces impide que las personas entren por resentimiento. Fantasma victoriano y gordo. Comió bayas venenosas. Para más detalles, vayan al video de los fantasmas de Hogwarts y sus historias. Harry Potter explicado. Vamos ahora con el Gran Lago. El Lago Negro, o también conocido como el Gran Lago, es un cuerpo de agua que existe en los terrenos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, al sur del castillo. Sus aguas se pueden ver directamente desde el castillo, ya que está debajo de la escuela misma. El artículo de Rowling que habla de este lago explora todas las criaturas mágicas que viven en él, entre ellos los Grindylows, la gente del agua y un calamar gigante semidomesticado. También habla del papel del lago en el Torneo de los Tres Magos, en la segunda tarea del Cáliz de Fuego. Se menciona una escena descartada de la Cámara Secreta y reflexiona sobre la misteriosa naturaleza de los calamares gigantes de la vida real. Dice que quizá tengan poderes mágicos. Los terrenos de Hogwarts funcionan parcialmente como una reserva natural para criaturas mágicas que tienen problemas para existir en áreas habitadas por muggles. El lago está lleno de criaturas que harían que un muggle obsesionado con la naturaleza estuviera lleno de alegría, si el terror no les gana primero. Están los Grindylows, viciosos demonios pequeños de agua, la gente del agua, un calamar gigante que está semidomesticado y permite que los estudiantes le hagan cosquillas en sus tentáculos en días soleados cuando está cerca de la orilla. Los retratos de Hogwarts. Uno de los aspectos más fascinantes del colegio es la presencia de retratos mágicos que adornan los muros de casi cada pasillo y habitación. Estos retratos son más que simples obras de arte. Tienen magia para cobrar vida, interactúan entre sí y con los estudiantes y profesores de Hogwarts. En el artículo Retratos de Hogwarts, Rowling se sumerge en la naturaleza de estos retratos. Habla de su sistema de clasificación, sus propiedades y creación. Los retratos mágicos de Hogwarts son más que solo imágenes estáticas. Tienen la habilidad de moverse y de hablar. Copian la conducta del mago o bruja que representan. Sin embargo, el talento del pintor no es el factor determinante en la forma en la que interactúa el retrato con quien lo ve. En su lugar es el poder del individuo representado el que influye en su nivel de interacción. A través de encantamientos colocados durante su creación, estos retratos pueden imitar las frases favoritas de sus sujetos y su conducta en general. Algunos retratos, como el de Sir Cadogan o la Dama Gorda, se mantienen limitados en cuanto a profundidad. Otros, por ejemplo los de los directores, son capaces de mucha interacción y de compartir conocimiento. Estos poderosos retratos aprenden de sus contrapartes reales antes de que mueran. Son contenedores de memorias invaluables y sabiduría para futuras generaciones. Si quieren descubrir más de los retratos de los directores, vayan al video ¿Cómo funcionan los retratos de los directores? ¿Están vivos? Harry Potter explicado. El sombrero seleccionador. En este artículo, Rowling habla de los orígenes y habilidades del sombrero, el objeto encantado creado por los 4 fundadores de Hogwarts para clasificar a los estudiantes en sus casas. El sombrero, impregnado de la inteligencia de los fundadores y con talento para la legeremancia, considera los rasgos de los estudiantes y sus preferencias. Rowling también compartió su proceso creativo. Detalló los primeros métodos que consideró antes de decidirse por el icónico sombrero. El sombrero no era parte de mis primeros planes para Hogwarts. Debatí conmigo misma sobre las diferentes posibilidades para clasificar a los estudiantes, porque sabía desde el principio que habría 4 casas, todas con diferentes cualidades. La primera
Era una máquina elaborada que hacía todo tipo de cosas mágicas antes de tomar una decisión, pero no me gustó. Se sentía demasiado complicada y sencilla a la vez. Luego consideré estatuas de los fundadores colocadas en la entrada, que cobraban vida y elegían a los estudiantes que estaban frente a ellos mientras la escuela los veía. Esto fue mejor, pero no lo mejor. Finalmente, escribí una lista de cómo se elige a las personas: de Tin Marín de Dopingüe, elegir el palito más corto, elegidos por capitanes, sacar nombres de un sombrero, el sombrero seleccionador. Hatstall. En el mundo mágico, este término se refiere a un raro fenómeno que ocurre durante la ceremonia de selección, cuando el sombrero se tarda mucho tiempo para decidir en qué casa estará un nuevo estudiante. Esto sucede cuando el sombrero detecta que hay una personalidad muy equilibrada y con características fuertes que pueden encajar en diferentes casas. En el artículo de Rowling llamado precisamente Hatstall, habla del concepto en mayor detalle. Un término arcaico de Hogwarts para cualquier estudiante cuya selección tarda más de 5 minutos. Es un tiempo excepcionalmente largo para el sombrero. Ocurre de manera poco frecuente, quizá una vez cada 50 años. De los contemporáneos de Harry, Hermione Granger y Neville Longbottom fueron los que estuvieron más cerca de ser Hatstalls. El sombrero dedicó casi 4 minutos a decidir si Hermione debía ir a Ravenclaw o a Gryffindor. En el caso de Neville, el sombrero decidió enviarlo a Gryffindor. Pero Neville, intimidado por la reputación de la casa en cuanto a la valentía, pidió estar en Hufflepuff. Esta silenciosa lucha resultó en un triunfo para el sombrero. Los únicos verdaderos Hatstalls que Harry Potter conoce personalmente fueron Minerva McGonagall y Peter Pettigrew. La primera le costó al sombrero 5 minutos y medio, y las opciones eran Ravenclaw y Gryffindor. El segundo fue a Gryffindor después de mucha deliberación entre esa casa y Slytherin. El sombrero, que es conocido por ser testarudo, se niega a aceptar que su decisión en el caso del segundo haya sido un error, y la forma en la que Pettigrew murió es su evidencia para ello. La Cámara de los Secretos. Hay una novela completa que tiene su nombre. La Cámara de los Secretos realmente no es tan secreta, ¿verdad? Aunque el rumor de que exista es algo muy popular, pocos saben en dónde estaba la entrada y cómo abrirla. Por supuesto que eso cambió en el segundo año de Harry en Hogwarts. Descubrió que podía entrar a la Cámara de los Secretos al hablar Parcel en el baño en el cual estaba Myrtle la Llorona. Eso abría un pasadizo que llevaba a la entrada de la cámara que estaba bajo las mazmorras del castillo. En este artículo, Rowling se sumerge en los orígenes y la historia de la Cámara de los Secretos en Hogwarts. La Cámara de los Secretos subterránea fue creada por Salazar Slytherin sin que los otros 3 fundadores lo supieran. La cámara fue durante muchos siglos considerada un mito. Sin embargo, el hecho de que los rumores de su existencia hayan persistido tanto tiempo revelan que Slytherin habló de su creación y otros le creyeron, o simplemente él les permitió entrar. No hay duda de que cada uno de los fundadores buscó dejar huella en la escuela de magia y hechicería, la cual crearon para que fuera la mejor del mundo. Por acuerdo, cada uno construiría su propia casa. Por ejemplo, la ubicación de las salas comunes y dormitorios era su elección, pero Slytherin fue más allá y construyó lo que era un cuartel personal y secreto en el colegio. Solo él o aquellos que él permitía podían entrar. Quizá cuando construyó la cámara, Slytherin no quería nada más que un lugar en donde pudiera enseñar a sus estudiantes hechizos con los cuales los otros 3 fundadores no estaban de acuerdo, especialmente aquellos que tenían que ver con las artes oscuras. Sin embargo, gracias a la decoración de la cámara, queda claro que para cuando Slytherin la terminó, ya tenía grandes ideas en cuanto a su importancia para el colegio. Ningún otro fundador dejó una enorme estatua de ellos detrás, ni cubrió la escuela en emblemas de sus propios poderes. Las serpientes que están en toda la Cámara de los Secretos son una referencia a los poderes de Slytherin como hablante de Parcel. Lo que es seguro es que para cuando Slytherin fue obligado a dejar la escuela, decidió que la cámara que había construido sería la guarida para un monstruo que solo él y sus descendientes podrían controlar: un basilisco. Es más, solo un hablante de Parcel podría entrar a la cámara. Bien sabía que esto mantendría a los otros 3 fundadores fuera de lugar y cualquier otro profesor. La existencia de la cámara era conocida solo para los descendientes de Slytherin y con quienes ellos compartían la información. Así el rumor se mantuvo vivo durante siglos. Hay más, y ya saben que pueden descubrirlo en harrypotter.com. Las materias de Hogwarts. En el artículo de las materias de Hogwarts, ella da detalles de las materias obligatorias y optativas del colegio.
Explica que los estudiantes de primer año deben llevar 7 materias, transformaciones, encantamientos y pociones entre ellas, junto con clases de vuelo. Después del segundo año, los estudiantes eligen materias como aritmancia o adivinación. Sin embargo, vale la pena decir que hay muchas más materias aparte de ellas. Vayan a ver el video de las 25 materias de Hogwarts para mayores detalles. La piedra filosofal. En este artículo de Rowling explica que el concepto de la piedra filosofal no lo inventó ella, sino que es una sustancia legendaria en la alquimia. Se dice que la piedra puede convertir metales en oro y producir el elixir de la vida, que otorga inmortalidad. Figuras históricas como Sir Isaac Newton y el verdadero Nicolas Flamel buscaron crearla. La piedra se describe en textos de alquimia con colores rojo y blanco, que tienen significados simbólicos. Calderos. En este artículo, Rowling habla de la historia y uso de los calderos tanto por parte de muggles como de magos. Resalta cómo fue la transición de ollas para cocinar a herramientas esenciales para la creación de pociones en el mundo mágico. Explica que los calderos modernos están encantados para que sean más ligeros y hay diferentes tipos. Hay unos que se agitan solos y otros que se hacen más pequeños. Rowling también habla de las asociaciones de los calderos con la magia en el folclore y su papel mundano en la serie de Harry Potter. Aparentemente Rowling en algún momento consideró que un caldero fuera un horrocrux, pero prefirió objetos más pequeños y portátiles en su lugar. El mapa del merodeador. Este artículo habla de los orígenes y creadores de este mapa de Hogwarts. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew fueron impulsados por el deseo de apoyar a Lupin con la parte de la licantropía. Crearon un mapa con magia muy avanzada. El mapa da detalles de los planos del castillo y rastrea los movimientos de quienes están en él. Se activa cuando dices «Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas». El mapa fue confiscado por Argos Filch, pero más adelante llegó a Harry Potter por parte de los gemelos Weasley. En este artículo, Rowling habla del significado narrativo del mapa y su arrepentimiento en cuanto a su uso. El mapa del merodeador se convirtió en la perdición para su verdadera creadora, Jo, porque le permitió a Harry tener acceso a mucha información. Nunca mostré que Harry recuperara el mapa de la oficina del supuesto Ojo Loco Moody, y a veces me arrepiento de no haber aprovechado la oportunidad de dejarlo ahí. Ya hice un video hablando de los orígenes del mapa. Se llama «Cómo se creó el mapa del merodeador y qué le pasó después de la guerra. Harry Potter explicado». Alquimia. En el artículo de Rowling sobre esto, explora el concepto de la alquimia. Explica que puede simbolizar un viaje espiritual hacia la ilustración, en lugar de solo una búsqueda materialista. El artículo también habla de los elementos místicos de la alquimia, su significado histórico y cómo su simbolismo ha influido en personajes como Rubius Hagrid y Albus Dumbledore. Los colores rojo y blanco se mencionan muchas veces en viejos textos de alquimia. Una interpretación es que, al igual que los metales básicos y el oro, representan dos lados de la naturaleza humana que deben reconciliarse. Esta fue la inspiración de los nombres cristianos de Rubius, rojo, Hagrid, y Albus, blanco, Dumbledore. Estos dos hombres eran muy importantes para Harry. Representan dos caras de la figura paterna que busca. El primero es cálido, práctico y algo salvaje. El segundo es impresionante, intelectual y algo desapegado. Aunque hay libros de alquimia en la biblioteca de Hogwarts, siempre pensé que serían objeto de estudios de aquellos que estuvieran en el sexto y séptimo año. Hermione sorprendentemente ignora la oportunidad. Quizá, como Harry y Ron, siente que es mucho mejor la posibilidad de jamás ver otra piedra filosofal que pensar en crear una. La Sala Común de Hufflepuff. La Sala Común de Hufflepuff es uno de los lugares designados para que se reúnan los estudiantes dentro del colegio. Está cerca de la cocina y es acogedora. Tiene fama gracias a su atmósfera cálida. En este artículo, Rowling habla de la sala común en mayor detalle. Explica que al lugar hay que entrar a través de un barril específico que debe ser golpeado al ritmo de Helga Hufflepuff. Como parte del sistema de seguridad, se empapa a los no autorizados en vinagre. La sala común está decorada con los colores amarillo y negro. Tiene plantas, flores y muebles de madera. También desafía el estereotipo de que los Hufflepuff son menos inteligentes. Destaca la historia de la casa y que ha producido mentes sorprendentes con cualidades como la paciencia y buena ética laboral. Al principio pensé en que Harry visitara las 4 salas comunes durante su época en Hogwarts.
llegó un momento en el que me di cuenta de que no había razón para entrar a la de Hufflepuff. Sin embargo, es tan real para mí como las otras tres, y siempre supe a dónde se dirigirían los Hufflepuff después de caminar hacia las cocinas entre clases. Eso es todo por este episodio del lore extendido de Harry Potter. Asegúrense de suscribirse antes de irse para poder estar al pendiente de más videos donde hablaremos de personajes, criaturas mágicas, pociones, hechizos, ubicaciones del mundo mágico y Harry Potter en general. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.